Hola, 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 hola. Estamos aquí queriendo compartir, mi querido hermano, mi querida hermana y todo el que me está viendo por las redes sociales, un tiempo de bendición para glorificar el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, darle la gloria y la honra y toda potestad a nuestro Padre eterno, a través del Santo Espíritu de Dios. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos, que en esta hora nos estamos sintonizando y que tú también te sintonices con el poder de lo alto a través de esta bendición, a través de este canal de bendición que es el programa El Poder de la Palabra de Dios. Una vez más, mis queridos hermanos, sean todos bienvenidos, ¿verdad? Vamos a iniciar esta bella programación en el nombre poderoso de Jesús, pero no sin antes iniciar con oración. Pues como ustedes saben, así nos dice la santa palabra de Dios que debemos orar unos por otros. Por eso les pido, mis amados hermanos que me están sintonizando en esta hora, que te unas en oración también a través de esta programación junto con el hermano Alex, ¿verdad? Para orarle al Señor, para que Él nos fortalezca, nos siga bendiciendo y que nos dé poder de lo alto para discernir su poderosa palabra. Sea bendito el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Iniciamos entonces, mi hermano, donde tú te encuentres, únete en oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos lo bueno y lo maravilloso que tú eres cada día, Señor. Pues tu palabra dice que cada día son nuevas tus misericordias. Por eso estamos aquí para agradecértelo, Padre Santo, porque tú eres bueno y en todo tiempo lo eres, Padre Eterno. En el nombre poderoso de Jesús, todo dominio, todo imperio cae, Señor, a tus pies y que nada venga a perturbar este tiempo de bendición. Rompemos, Señor, toda fuerza maligna que trate de impedir que tu palabra sea predicada y una bendición que venga de lo alto, Señor, para cada hermano, para cada hermana y público en general que me escucha en esta programación, como es el poder de la palabra de Dios. Como siervo tuyo te pido, Señor, que nos bendigas en este tiempo de bendición y que todo lo que vayamos a aprender, que todo lo que vayamos a enseñar sea para darte la gloria y la honra. Oh amadísimo Salvador Jesucristo, edificando vidas, edificando hogares, edificando casas, Señor, donde se encuentre cada hermano que nos está sintonizando ahora y luego también cuando nos sintonice nuevamente. En el nombre poderoso de Jesús, nos quedamos en tus manos de gloria y de poder y de amor, Señor, para que tú uses como vaso, Señor, a este tu siervo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, para tu gloria lo hacemos, Señor. Amén y amén. Precioso tiempo del Señor, mi amado hermano, que me están escuchando. Hoy quiero traerles un mensaje, mis amados hermanos, que le he titulado Ha llegado la hora de glorificar al Cristo. Pues en este tiempo que estamos viviendo, mis queridos hermanos, es necesario que nosotros ya estemos glorificando a nuestro amado y único soberano Salvador Jesucristo. Espero que tú lo estés haciendo, mi querido hermano, glorificando a nuestro amado Salvador. Sea bendito su nombre. Bien, como en esta serie de estudios bíblicos, mis queridos hermanos, estamos nosotros estudiando a profundidad el Evangelio de Juan. Y precisamente en la clase anterior, ¿verdad? Nos habíamos quedado nosotros en el estudio de la humildad de Jesucristo. Nosotros vimos cómo nuestro amado Salvador, ¿verdad? Tenía esta característica impregnada en su ser, la humildad. Pues hoy vamos a seguir estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo número 13 y vamos a ver desde el versículo 21 hasta el versículo 35, donde prácticamente ya termina este capítulo. Para ello te voy a pedir, mis queridos hermanos, que tomes por favor un lapicero, que tomes apuntes de lo que vamos a ver en este bello tiempo, mi querido hermano. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso del 21 en adelante. Y así dice la poderosa palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces
Los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, estando recostado al lado de Jesús, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de que hablaba. Entonces, recostado cerca de su pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Versículo 28. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Versículo 30. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. Ahora yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si estuviereis amor los unos con los otros. Bendita palabra de Dios, que sea el Espíritu Santo discerniendo versículo por versículo lo que el Señor quiere en este tiempo de bendición para cada uno de ustedes y para su siervo también. Estamos aquí para aprender, mis queridos hermanos, de la palabra de Dios. Pues precisamente esta bella bendición del Señor se ha hecho pensando en cada uno de ustedes, amados hermanos, y que el Espíritu de Dios nos ha inquietado para que en este tiempo estemos enseñando y proclamando su Santa Escritura bajo el poder del Espíritu de Dios. Bien, sin duda alguna, mis queridos hermanos, en esta bella versículos que acabamos de leer se evidencia dos enseñanzas, mis queridos hermanos. Y quiero que prestemos atención, porque va a ser de mucha edificación y vamos a aprender mucho aquí en la palabra de Dios. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Cielo, tráeme agua, cielo. Bien, perdón, mis queridos hermanos, pero aquí estamos en vivo. Les decía que en esta enseñanza, mis queridos hermanos, ¿sí?, vamos a aprender dos cosas fundamentales. Primero, la traición de Judas, como reza en los primeros versículos, ¿verdad? Y en segundo lugar, vamos a ver que ya es la hora de glorificar a Cristo, nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso le he querido dar un título a esta programación, ¿verdad?, que es: ha llegado la hora de glorificar a Cristo de la gloria. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos a dilucidar entonces, mis queridos hermanos, cómo Judas, en estos versículos que nosotros leímos, vamos a darle lectura mejor, ¿sí? Vamos del 21 al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. La clase anterior, mis queridos hermanos, estábamos viendo y aprendiendo que Jesucristo, en su divino poder, Él era omnisciente. Es decir, que sabía todo lo relacionado a este universo y más aún relacionado con esta humanidad.
Y dice aquí en el versículo 21, de cierto os digo, declaración de nuestro amado Salvador Jesucristo, que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Él sabía, estaba consciente que uno de los suyos, uno de sus discípulos que estuvieron con él, que caminaron con él, que comieron con él, que aprendieron de su sana doctrina por más de 3 años, lo iba a traicionar. Mis queridos hermanos, todos los que me escuchan en esta programación, sin duda alguna, en la actualidad hay muchos cristianos, entre comillas, muchas personas que siguen a Cristo, ¿verdad? Pero por motivos equivocados, como estaba Judas Iscariote. Siguen a Jesucristo por motivos equivocados y no saben el motivo verdadero de seguir a Cristo Jesús, mi querido hermano. Se evidenciaba en el siglo I y esto aún persiste, mis queridos hermanos. Por eso repito, hay mucha gente, muchas personas que siguen a Cristo por motivos pero muy equivocados. Judas Iscariote, uno de los 12 que anduvieron con Jesucristo, que comió, caminó con él, escuchó su palabra, ¿verdad? Pero aún él no estaba convertido. Estaba convencido que Jesús, como él lo dijo en su palabra en 14:6, en el libro de Juan, era el camino, la verdad y la vida. Pero no se convirtió Judas Iscariote. Como hay muchas personas ahora, mis queridos hermanos, ahora en el siglo XXI, ahora en julio, que estamos 26 de julio del 2019, muchos hermanos aún no se han convertido, mis queridos hermanos. Es lamentable, es muy lamentable que nosotros podamos declarar esta situación, pero es así, mis queridos hermanos. Las iglesias a nivel mundial, muchos de los que la asisten, muchos de sus fieles no están convertidos. Simplemente saben y conocen que Jesús es el camino, que tenemos una salvación, pues Él murió por nosotros, pero hasta allí nomás se han detenido, mis queridos hermanos. Ay, qué precioso es la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Jesús en estos versículos sabía lo que le acontecía, porque Él en su divino poder y omnisciencia lo sabía todo, pues así lo enseñamos en la clase anterior. Y en la actualidad, mis queridos hermanos, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es una mezcla del trigo y de la cizaña. Repito, la iglesia en la actualidad es una mezcla del trigo y la cizaña. Vamos a ver lo que nos dice, mis queridos hermanos, rápidamente en el Evangelio de Mateo. Te voy a pedir, mis queridos hermanos, encarecidamente, que tú anotes estos versículos que te estoy dando a conocer para que tú sepas y conozcas más de la palabra de Dios. Porque es necesario que nosotros estemos empapados de su conocimiento para acercarnos más a Él, mis queridos hermanos, teniendo una relación constante con nuestro amado Salvador Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Vamos al Evangelio de Mateo, para no pasarnos, mis queridos hermanos. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, del verso 24 en adelante. Mateo, capítulo 13, del verso 24 en adelante hasta el 30. ¿Ya tienes los versículos? Mateo, capítulo 13, del 24 al 30. Así dice la poderosa palabra de Dios. Versículo 24. El Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues viene la cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atarla en manojos para luego quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Sea bendita la palabra del Señor Jesús. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, aquí nosotros en estos versículos de la parábola de la cizaña y el trigo encontramos cómo está la iglesia en la actualidad, mis queridos hermanos. Les decía que es una mezcla entre la cizaña y el trigo. La propia cizaña está en la iglesia del Señor, incrustada y camuflada, mis queridos hermanos. Y esto se evidencia en todas las iglesias. No hay ni una que se salve, mis queridos hermanos, porque nuestro amado Salvador Jesucristo lo dice analógicamente aquí en su bendita palabra. Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, nos dice el Señor que hace la comparación del reino de los cielos, su iglesia, ¿verdad? Que es sembrada la semilla en el campo. Hoy, en este tiempo de bendición, te estamos sembrando la semilla en tu corazón, la semilla en tu mente, para que tú luego transmitas la buena semilla, la buena palabra de Dios para aquellos que la necesitan, primeramente en tu casa y luego fuera de ella. Pues el Señor nos manda que prediquemos su palabra, que exaltemos el santo nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo y que vayamos por el mundo anunciando el evangelio del reino. La gran comisión que nos dejó a todos sus discípulos, mis queridos hermanos. Y si tú eres un discípulo del Señor, ve y hazlo, mi querido hermano. Dice el Señor que mientras dormían, el hombre sembró, pero se fue a dormir. Muchos ahora, cuando siembran la palabra de Dios, cuando están en el primer amor, ¿verdad? Siembran la palabra, hacen su palabra, hacen la obra del Señor, pero muchas veces se descuidan. No te descuides, mis queridos hermanos, porque la palabra de Dios es serla constantemente e insistentemente en todo tiempo, mis queridos hermanos. Pero si nosotros nos descuidamos y nos dormimos, como dice su palabra, viene el enemigo a cimentarte y a sembrar también la cizaña en lo que tú estás haciendo, mi querido hermano. Sea bendito el nombre del Señor. No permitas que el enemigo siembre esa cizaña en tu corazón, en tu ser, mis queridos hermanos, y venga a dañar lo que tú ya estás haciendo con el poder de lo alto, mis queridos hermanos. Vino el enemigo, sembró cizaña y nació y creció junto al trigo. Vinieron entonces los siervos de la familia, los siervos del padre de familia, y le dijeron: Señor, tú has sembrado la buena semilla. ¿Cómo es que en esa buena semilla ahora también encontramos cizaña? Amados hermanos, esto sucede cuando tú te apartas del Señor. Cuando tú estás haciendo la obra del Señor y te quedas dormido. Como que se te baja la revolución. Y viene a tu vida cosas extrañas y regresas al mundo. ¿Cómo es posible que tú, siendo un hombre de Dios, una mujer de Dios, ¿verdad?, que está cimentado en la roca que es Cristo, de repente te descuidas y te vas a hacer lo que hacías antes, mis queridos hermanos? Vea qué preciosa enseñanza nos da el Señor aquí en sus versículos, mis queridos hermanos. Si la buena semilla está en tu campo, está en tu tierra, está en tu corazón, ¿cómo es posible que ahora también esté sembrada la cizaña? No te dejes sorprender cuando vienen de otras partes y dicen, mis queridos hermanos, que tú estás haciendo mal.
Si tú estás cimentado en la roca que es Cristo y cimentado en la buena doctrina de los apóstoles, estás avanzando en el Señor, mis queridos hermanos. El enemigo ha hecho esto. Y si el Señor quitase, mis queridos hermanos, mucha atención con lo que voy a decir. Si el Señor quitase esa cizaña mala que está en tu ser, también va a salir la buena. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros, ahora nos toca a nosotros en este tiempo hacer lo nuestro, hacer nuestro trabajo. Pues es el poder del Espíritu Santo de Dios que te da el discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo. Saber lo que es sembrado en la buena tierra, la buena semilla, el trigo. Separarlo de la cizaña y hacerla a un lado, mis queridos hermanos, para que tú sigas avanzando en los caminos del Señor. Y el Señor en el versículo 30 del Evangelio de Mateo dice: dejad crecer juntamente lo uno con lo otro. Y el tiempo de la siega, yo los segadores, recoger primero la cizaña, luego atarla y quemarla, y recoger luego el trigo, y guardarlo en el granero del Señor. Mis queridos hermanos, es necesario que dice el Señor en su palabra, que la iglesia, ¿verdad?, esté mezclado entre la cizaña y el trigo, para conocer y reconocer a los verdaderamente hijos de Dios, a sus siervos. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a regresar, mis queridos hermanos, al Evangelio de Juan, que es el que estamos viendo. En estos primeros versículos, sin duda alguna, se evidencia, mis queridos hermanos, la apostasía que existe en la iglesia. La apostasía que existía en el corazón de este traidor llamado Judas. Sin duda alguna, mis queridos hermanos, el Señor nos dice y nos evidencia esto. Y en estos versículos que acabamos de leer, en que Judas traiciona a nuestro Señor Jesucristo, vamos a aprender rápidamente, mis queridos hermanos, 4 principios. 4 principios que nos enseñan estos primeros versículos. Vamos al principio número 1. En estos versículos que acabamos de leer, del 21 al 30, mis queridos hermanos, se evidencia, número 1, que siempre que tú, mi hermano, mi amado hermano, que prediques la palabra de Dios, siempre el enemigo se va a levantar. Sea exaltado por siempre el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Repito el primer principio. Cada vez que tú, mi amado hermano, vayas a hacer la obra de Dios proclamando su divina palabra, el enemigo también se va a levantar y hará todo lo posible para estorbarte, mi querido hermano. Utilizará a la familia, utilizará a las personas que están alrededor tuyo, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, inclusive a tu propia familia, mis queridos hermanos, a tu propia familia sanguínea. Sea bendito el nombre del Señor. Para que tú no avances, para que tú no prosperes, para que tú no te sigas desarrollando más en el Señor y para que tú sigas manteniendo esa relación con nuestro amado Señor Jesucristo. El enemigo se levantará, mis queridos hermanos. Vemos este principio en estos primeros versículos que hemos leído, mis queridos hermanos. Siempre que prediques y enseñes la palabra de Dios, el enemigo se levantará, mis queridos hermanos, y tratará de estorbarte, tratará de detenerte, tratará de que tú caigas, tratará de que tú te duermas y te descuides para que Él venga a sembrar la cizaña en tu corazón y en la obra que estás haciendo para el Dios bendito. Amado hermano, que me escuchas en este tiempo de bendición. Vemos este principio en estos versículos, mis queridos hermanos. Podemos observar también, como en el segundo principio de estos versículos, que estos falsos hermanos, ¿verdad?, crecen junto a los verdaderos cristianos. Pues, como les decía, la iglesia del Señor está mezclada entre hermanos que tienen un buen testimonio y hermanos, entre comillas, que dan mal el testimonio del Señor. Segundo principio, son falsos hermanos.
crecen junto a la iglesia, pues salieron de nosotros, aunque no son de nosotros, mis queridos hermanos. Son falsos cristianos que están incrustados también en la congregación, mis queridos hermanos. Pero es el poder del Espíritu Santo que te da a ti, mi querido hermano. Pues el Espíritu Santo de Dios que vive en ti te da el discernimiento para conocerlo a cada uno de ellos. Y tú no te juntes con ellos. Mas ora bien por ellos, mi querido hermano, y dale la palabra. Pero no vayas ni practiques lo que ellos hacen, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, ¿cómo avanza el tiempo? Quiero saludar en esta programación a todos aquellos hermanos que ya se están sintonizando y se conectan junto con nosotros en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Sean todos bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Estamos viendo en la programación, ha llegado la hora de glorificar al Cristo de la gloria. Viendo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, del versículo 21 al versículo 35. Pero empecé diciendo que aquí encontramos dos enseñanzas poderosas que cada uno de los amados hermanos que me escuchan y público en general debe de saber. En los primeros versículos del 21 al 30 se evidencia sin duda alguna, mis queridos hermanos, lo que les decía, que hay hermanos en la iglesia que siguen a Jesucristo, pero por motivos muy equivocados, como lo hacía Judas Iscariote. Judas Iscariote sin duda alguna ha de haber pensado, ¿verdad?, en su mente limitada y perversa que tenía, que cuando el Señor Jesús esté ya en su reino, Él iba a ser un ministro. Él iba a ocupar un cargo grande en el reino del Señor. ¿Sí? Pues en el siglo I, precisamente, Judas era uno de los 12, el más estudiado. Así es, mis queridos hermanos. Por eso se le dio la comisión de que él sea que lleve la bolsa del dinero, es decir, era el tesorero de los apóstoles. Era el ministro de finanzas, para que entiendan mejor, mis queridos hermanos. Entonces, él pensaba en su mente limitada y estrecha que tenía, que iba a ocupar un cargo bueno cuando Jesucristo esté reinando ya aquí en la tierra. Muchos hermanos piensan así, mis queridos hermanos. Piensan que cuando van a predicar la palabra de Dios, que todos los admiren, que todos los feliciten. Y está bien que felicitas a un ministro de Dios. Está muy bien, ¿verdad? Pero lo que está mal, que este ministro, ¿verdad?, se le entre el orgullo de él y se suba así como el pavo real, ¿verdad? ¿Dónde está la humildad que hablamos en clase anterior? ¿Dónde está la humildad que tiene que prevalecer y dominar tu espíritu y el espíritu de los siervos del Señor? No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo, mis queridos hermanos. Demostrando su humildad, así como lo demostró Cristo en la cruz, mis queridos hermanos. Y en toda su trayectoria, cuando estuvo aquí en la tierra junto a la humanidad. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, primer principio, les decía en estos primeros versículos, encontramos, ¿verdad?, de los 4 principios, uno, repitiendo que siempre que prediques la palabra de Dios, se levantarán hombres y mujeres enemigos que tratarán, ¿verdad?, de hacerte caer. Y déjame decirte que son de tu propia congregación. Son de la propia iglesia del Señor. El segundo principio es este, que de la propia congregación están los malos elementos incrustados, queriendo pervertir a los hermanos que están correctos en la fe del Señor. Como tercer principio tenemos, mis queridos hermanos, que estos falsos hermanos se los distingue. Claro, es el poder del Espíritu Santo, pero se los puede distinguir, y este es el tercer principio. Para ello te voy a invitar, mis queridos hermanos, que busques el libro de los Romanos. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 16, el último capítulo del libro de los Romanos. ¿Ya lo tienes? Romanos, capítulo 16, versos 17 y 18. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Versículo 17.
del libro de los Romanos, el capítulo 16 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Sea bendito el nombre del Señor. Voy a repetir. Versículo 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Vea, qué poderoso versículo 17 del libro de los Romanos, del capítulo 16. Esos son los hermanos que están incrustados en la propia congregación y quieren hacer daño a los hermanos de la fe, que están firmes en la fe, mis queridos hermanos. Ellos van a tratar de entrar la división en la propia iglesia. Van a tratar de hacer tropezar a aquellos hermanos que están en la sana doctrina y que están aprendiendo, como están escuchando y aprendiendo hoy en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Aléjate de ellos, dice aquí su palabra. Apártate de ellos. Voy a darle lectura nuevamente. Versículo 17 del capítulo 16 del libro de los Romanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que te apartes de ellos. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Apártate de ellos, mis queridos hermanos, pues vienen a hacer daño a la congregación. Es el Espíritu Santo de Dios que te da el discernimiento, pero el Señor nos dice aquí en su palabra, en el libro de los Romanos, cómo reconocerlos, ¿verdad? Fíjense, dice, fíjense, los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de Cristo, que está aquí en su palabra, mis queridos hermanos. Apártate de ellos, no te juntes con ellos. Claro, no te estoy diciendo que no los salude. Tienes que acercarte a ellos. Salúdalo, dale un abrazo, ¿verdad? Y si el Espíritu de Dios te da el discernimiento para conocer que ellos están equivocados, dale la buena doctrina que está aquí en su palabra, mis queridos hermanos. Eso mismo hizo Judas Iscariote. Lamentablemente, Satanás entró en su corazón y lo hizo caer. Vamos al versículo 18 del libro de los Romanos, capítulo 16. Dice así: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas no sirven para hacer la obra de Dios. No le sirven a Jesucristo. Vienen a ser tropiezo para la congregación. Sino que se llenan sus propios vientres y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No seamos ingenuos. Nosotros ya no somos niños pequeños, mis queridos hermanos, que nos dan leche todavía, ¿verdad? Nosotros ya debemos comer comida sólida, que es la palabra de Dios. La doctrina, estudiarla en su profundidad, y que sea el Espíritu Santo de Dios que nos da el discernimiento de escudriñar su escritura, para que nosotros la estemos enseñando y predicando, exaltándolo ahora a nuestro amado Salvador Jesucristo. Porque ya es hora de que lo exaltemos, dándole toda la gloria y toda la honra, como he puesto el tema de esta programación en el día de hoy. Que ya es hora que le demos la gloria al Cristo, aquel que murió por ti, aquel que murió por mí y por la humanidad que aún no lo conoce, mis queridos hermanos. Entonces, ese es el tercer principio, mis queridos hermanos. Se los puede distinguir a estos falsos hermanos, ¿verdad?, que están incrustados en la iglesia. El libro de los Romanos nos enseña cómo, mis queridos hermanos.
Y como cuarto principio para conocer a estos falsos hermanos, ¿verdad? Ellos no son salvos. Estarán en la iglesia, leerán la palabra de Dios, irán los domingos, irán a una campaña, tendrán y se reunirán en células, mis queridos hermanos. Te reconocerán a ti como ministro de Dios, como siervo del Señor Jesucristo, pero no son salvos porque ellos solo están convencidos que Cristo murió en la cruz y que Él nos da salvación, pero no están convertidos para que esa salvación llegue a sus almas y sean transformados y puedan hacer la obra del Señor Jesús. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. No están transformados, no están convertidos, mis queridos hermanos. Por eso debemos tener discernimiento y mucho cuidado con quién andamos en la congregación, mis queridos hermanos. Júntate con verdaderos hermanos en la fe, pues el Espíritu Santo nos inquieta para andar junto con ellos. Mis queridos hermanos, a mí me encanta andar con los hermanos de la fe. Yo sé que a ti también, mis queridos hermanos. Pero los que no conocen del Señor Jesús, de su amor y de su infinita misericordia y poder, no. Ah, ya viene el hermano, ya me va a hablar de la Biblia, ya me va a hablar de Jesús, dice, mis queridos hermanos. Y se apartan. No tan solo se apartan de este siervo, se apartan del Señor a través de su palabra, porque no les gusta ni siquiera escuchar. ¿Sí? Pues como siempre lo sé decir, la palabra de Dios confronta el pecado que vive este mundo. Por eso se apartan de él y no quieren escucharlo, mis queridos hermanos. Pero el Señor en su infinita misericordia, en su divino poder, nos da a conocer todas las maravillas y misterios que hay en su palabra. Sea bendito el nombre del Señor. Sea exaltado el nombre del Señor Jesucristo, dándole toda la gloria y la honra a mi amado Salvador Jesucristo, en el nombre de su santo nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, el tiempo no perdona, llevamos cerca de 40 minutos y estamos viendo aquí en el poder de la palabra de Dios que ha llegado la hora de glorificar al Cristo de la gloria. Y en esta primera parte, mis queridos hermanos, hemos visto cómo existen hermanos en la actualidad que siguen a Cristo sin conocerlo realmente, como lo hizo Judas en estos versículos. Están por motivos equivocados atrás del Señor Jesús. Mis queridos hermanos, para terminar esta primera parte, les voy a invitar que vayamos al libro Segunda de Pedro. Vamos, búscalo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 14 al 22. Vamos a darle lectura rápidamente, mis queridos hermanos. Dice, refiriéndose a estos falsos hermanos: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado de codicia y son hijos de maldición. Vean lo que dice el Señor, palabras duras en estos versículos para poder reconocer a estos falsos hermanos que están con nosotros en la congregación. Han dejado el camino recto que es Cristo Jesús y se han extraviado. Siguen el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues su mirada, pues una muda bestia de carga habló con ella al hombre, refrenando la locura de este profeta. Mis queridos hermanos, los que conocen los versículos, aquellos versículos de Balaam, cuando le habla una mula, perdón, cuando le habla un asno, sea bendito el nombre del Señor. Continuamos, versículo 17. Estos son fuentes sin agua, son fuentes sin agua. ¿Cuándo puede ser una fuente sin agua, mis queridos hermanos? Una fuente sin agua no sirve para nada. Esa fuente está vacía. Así están estos hermanos que están vacíos, siguiendo a Cristo por motivos equivocados. Dice que son nubes empujadas por la tormenta. Van de aquí para allá, de congregación en congregación, mis queridos hermanos. Y no se establece en una
que esté cimentada la doctrina de Cristo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Están en constante oscuridad, mis queridos hermanos. Versículo 18 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia la carne y desoluciones a los que verdaderamente habían huido de las vidas de errores. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de su corrupción, porque el que es vencido por alguno de ellos se hace esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Quiero detenerme en este versículo, mis queridos hermanos. Versículo 19 del capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pedro, que dice: les prometen libertad a aquellos hermanos, y ellos son mismos esclavos de su corrupción, esclavos de su maldad. Porque ellos han sido vencidos por su esclavitud. Versículo 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación, dice, del mundo, por el conocimiento del Señor. Ellos tienen conocimiento porque van a la iglesia. Se han escapado de las cosas del mundo, dice, ¿verdad? Por el conocimiento del Señor. Ese conocimiento te queremos impartir a ti, mis queridos hermanos, para que tú te apartes de las cosas de este mundo y busques al Señor en oración, busques al Señor en adoración y busques al Señor a través de su santa palabra, ¿verdad? Y dice aquí mismo: enredándose otra vez en las cosas del mundo, y son vencidos. Son vencidos porque no han estado convertidos al Señor, mis queridos hermanos. Nos enseña el libro de los Romanos, capítulo 10, versos 9 y 10, que nosotros con la boca confesamos para salvación, ¿verdad? Pero con el corazón se cree para justicia. Si no están unidas estas dos cosas, el corazón y nuestra boca, mis queridos hermanos, no estamos convertidos en el Señor. ¿Qué hace que tú pronuncies de boca: yo creo en el Señor Jesús, lo acepto en mi vida? Pero si no estás convencido en tu corazón para hacer la justicia y la verdad y seguir el camino del Señor Jesús, no te sirve de nada, mi querido hermano. No te sirve de nada. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos todos estos bellos versículos que estamos viendo, mis queridos hermanos, en este tiempo de bendición. Ha llegado la hora de exaltar al Cristo de la gloria, dándole toda potestad, todo dominio a sus pies, mis queridos hermanos. Y se evidencia del versículo 30 al 35. Le voy a dar lectura rápidamente debido al tiempo. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora, mi querido hermano, tiene que glorificar al Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús, Rey de nuestras vidas. Queridos hermanos, si tienes a ese Rey que gobierna tu vida, dale la gloria ahora, no mañana, no más tarde, ahora. Dale la gloria al Señor, haciendo su palabra, haciendo su obra, mis queridos hermanos. Porque para ello el Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Mateo: yo estaré con ustedes todos los días del mundo. Pero anda a hacer su obra, allí va a estar contigo. Porque tú estás realmente convencido y convertido para el Señor Jesús. Sea bendito el nombre del Señor. Si tú estás convencido, estás convertido en el Señor, puedes hacer su obra, mis queridos hermanos, enseñando y proclamando las maravillas de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y que ahora estamos predicando, proclamando y enseñando el Evangelio del Reino, mis queridos hermanos. Pues déjame decirte que este libro precioso llamado la Santa Escritura es la boca de Dios.
son las palabras de Jesucristo, mis queridos hermanos. Y es el poder del Espíritu Santo de Dios que nos da su revelación, que está aquí en este bello libro. La revelación del Señor Jesús. Sea bendito su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, tú al estudiar la palabra de Dios, al escudriñarla, mis queridos hermanos, ¿verdad? Al escuchar y entender lo que estamos viendo ahora en esta programación, como es el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos aprendiendo mucho más del Señor. Por eso es importante, mis queridos hermanos, que tú estés atento a la palabra de Dios. En este tiempo que estamos viviendo, tiempos peligrosos, y el Ecuador no es la excepción. Se está tratando en la Asamblea Nacional ahora cosas muy terribles, mis queridos hermanos. Y tú como siervo del Señor tienes que conocer y salir adelante para darle defensa al Evangelio que es en Cristo Jesús. Cómo están pervirtiendo a la juventud. Cómo están pervirtiendo a la humanidad y pervirtiendo y violando las leyes ecuatorianas. Con estas leyes que quieren implantar ahora, la ley del vientre de alquiler. Mis queridos hermanos, quieren implantar y legalizar el cultivo también de la marihuana en este país, mis queridos hermanos. Quieren hacer de nuestra niñez que se pervierta, mis queridos hermanos, con estas famosas ideologías de transgénero. Que el niño y la niña a los 12 años pueda decidir si quiere seguir siendo hombre o la niña de 12 años si quiere seguir siendo mujer. Mis queridos hermanos, eso se está dando en nuestro país, en la Asamblea Nacional. Estamos orando por esos asambleístas, que el Señor los toque, como solo Él lo puede hacer. Porque para Él es la venganza, no para nosotros. Pero sí hay que orar por ellos, mis queridos hermanos. Conociendo su palabra, mis queridos hermanos. Y presentar defensa donde tú quieres que vayas. Donde quieras que tú vayas, mis queridos hermanos. En lugar de tu trabajo, enséñale a tus compañeros de trabajo lo que está pasando en este mundo y lo que dice la palabra de Dios, pues se está cumpliendo en nuestras narices y la humanidad no se da cuenta por falta de conocimiento, mis queridos hermanos. Por eso es esta programación, por eso que el Espíritu Santo nos inquietó hace meses atrás, el año anterior, para que hoy estemos saliendo al aire, enseñando y predicando, proclamando las maravillas que hay en este precioso libro. Y en esta programación, el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder y son vida para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Sea bendito el nombre del Señor. Si tú glorificas a Dios, Él te glorificará a ti, mis queridos hermanos. Dará tus bendiciones diarios en tu vida, como me la está dando, mis queridos hermanos. Claro, que en medio de las bendiciones, mis queridos hermanos, en medio de tu caminar en el Señor, el maligno tratará de hacerte daño, pues el enemigo se levanta porque ve que tú estás avanzando en los caminos de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, pues para ello, el Señor en este versículo nos da una enseñanza. Vamos al versículo 33. Del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Mire lo que dice el Señor. Hijitos, mire con qué amor nos trata el Señor. Hijitos, aún estaré un poco entre vosotros. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 34, aquí está la clave. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Os améis los unos a los otros. Esa es la clave, mi querido hermano. El amor de Dios que tiene que estar en tu vida, en tu corazón. El amor de Dios amando a cada uno de nuestros hermanos, a nuestro prójimo que está alrededor nuestro, mis queridos hermanos. Pues si nosotros amamos a los que están alrededor nuestro, mis queridos hermanos, allí seremos verdaderamente discípulos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Sea bendito el nombre del Señor. El amor es la clave. El amor
es la llave que abre, mis queridos hermanos, puertas de bendición ante los ojos de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amados hermanos, es muy importante que nosotros conozcamos todas estas maravillas que el Señor nos enseña. Que si nosotros hacemos lo que Cristo hizo, amar a toda la humanidad, pues Él murió por toda la humanidad, abierto sus brazos en aquella cruz hace más de 2000 años. Y queridos hermanos, y aquellos que me están observando, aquellos que me están escuchando y que no conocen del amor de Cristo, déjame decirte, mis queridos hermanos, en esta noche, que el Señor Jesús, al morir con los brazos abiertos en aquella cruz, en su crucifixión, murió con los brazos abiertos por amor a ti. Porque Él te espera con los brazos abiertos, mis queridos hermanos. Espera que tú te decidas y lo busques. A todos aquellos que me están escuchando y que todavía no conocen del amor de Cristo. No basta decir soy hijo de Dios porque una iglesia tradicional así lo dice. No basta, mis queridos hermanos. No basta que tú vayas un domingo, ¿verdad?, a escuchar una misa. No basta eso. Pues la palabra misa no está en la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos. Haciendo un paréntesis, más adelante les podré demostrar bajo los ojos de la palabra de Dios cómo están equivocados la iglesia tradicional. Cómo la iglesia tradicional ha tergiversado la personalidad de la propia Virgen María. Cómo ha tergiversado la vida de nuestro amado Salvador Jesucristo. Mis queridos hermanos, pues allí va nuestro trabajo. Amado hermano de la fe que me escucha, allí va nuestro trabajo. Aquellos que están todavía equivocados en la iglesia tradicional. En esa religión que no enseña nada para edificación, mis queridos hermanos. Allí está nuestro trabajo. Enseñarles el poder de la palabra de Dios, que son vida. Y son vida eterna, mis queridos hermanos. Sea bendito y santo el nombre del Señor Jesús. Amados hermanos de la fe, amigos que me escuchan, jóvenes, exalumnos, estudiantes, público en general que me escucha en esta programación, en el poder de la palabra de Dios, ha llegado la hora de glorificar al Cristo de la gloria. Ha llegado la hora que tú te humilles en el Señor, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, jóvenes que me escuchan y público en general. Glorifica a Cristo. Entrégate en sus brazos. Él te está esperando con los brazos extendidos para que en este tiempo peligroso que estamos viviendo, mis queridos hermanos, tú seas salvo cuando Él venga por su iglesia. Y no vivamos ninguno de aquellos momentos de la tribulación que nos enseña la palabra de Dios, como es el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y 25, que habla de la gran tribulación. Tiempo realmente pero muy peligroso, donde no se ha vivido en ningún tiempo en el proceso histórico de la humanidad, mis queridos hermanos. Aquí queremos enseñarte, mis queridos hermanos, abrirte los ojos a través del poder del Espíritu Santo, para que tú vengas a los pies de Cristo. Pues el Señor Jesús no quiere que nadie se pierda, pues muchos son los llamados. Pero lamentablemente, como dice su palabra, mis queridos hermanos, son pocos los escogidos, porque son pocos los que realmente los buscan a Cristo de corazón. La humanidad busca a nuestro Señor Jesucristo cuando tiene una dolencia, cuando están pasando por dificultades, ¿verdad? Y está bien que lo busques al Señor, pero luego que el Señor te libre de esa dificultad, te libre de esa enfermedad, síguelo al Señor siempre, hasta que tus últimos días en este planeta Tierra deje de existir tu cuerpo, pues tu alma y tu espíritu tendrán que irse con el Señor Jesús si tú lo has aceptado en tu vida. Te exhorto, amados hermanos de la fe, que sigamos cimentados en la roca que es Cristo.
sigamos, mis queridos hermanos, no desmayemos, no nos descuidemos, no nos durmamos en la obra del Señor. Siga adelante, no importa que los hermanos, entre paréntesis, te critiquen, tú siga adelante proclamando la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Amigos que me escuchan, jóvenes, ya es tiempo de que glorifiques al Cristo de la gloria. Amados hermanos, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes y con el público que me está escuchando. En los próximos días seguiremos estudiando más todavía del poder de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Perdón, el Evangelio de Juan. Porque estamos en una serie estudiando todo el libro del Evangelio de Juan. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos y sintonicemos todos los días viernes, ¿verdad? A las 17 horas en el programa El Poder de la Palabra de Dios. Solo que hoy, por diversas circunstancias, lo hemos hecho a esta hora de la noche. Sea bendito el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, nos despedimos. Llego hasta aquí, mis queridos hermanos, pues no los quiero cansar, glorificando a nuestro amado Salvador Jesucristo, y que Él en su divina misericordia, en su divina gracia y con su bendito poder nos bendiga a cada uno de los que nos han sintonizado, a este siervo indigno suyo y a esta programación, el poder de la palabra de Dios, y que Cristo todos los días siga creciendo en cada uno de vosotros, amados hermanos, para hacer su obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quedamos despedidos. Iglesia del Señor.